Vamos a comenzar con esta semana viendo el tema de razones trigonométricas. Ok, vamos a ver razones trigonométricas. Y también vamos a ver justamente los triángulos notables aproximados. Y comencemos entonces con una motivación al respecto. Esto de los triángulos, sobre las razones trigonométricas, en un principio servía para medir distancias en el cielo, ¿no? Por ejemplo, medir distancias entre planetas, el Sol y Mercurio, ¿no? Mercurio y la Tierra, en base a un triángulo, un rectángulo que se podría construir, ¿no? El tanque puede construir de esta forma, y los ángulos agudos que puede haber entre las líneas, ¿no? En ciertas direcciones que unen los astros, ¿no? Entonces, bajo esa estrategia se ha podido, pues, encontrar estas distancias, ¿no? Y más distancias. Es un recurso importante, ¿no? Que se ha logrado desarrollar la astronomía, ¿no? Disculpe, profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. No puedo escuchar muy bien. Está como medio bajo su audio. No le escucho muy bien. A ver, chicos, ¿me escuchan bien? A ver, me tengo que acercar de repente más. ¿Se escucha? Muchachos, a ver si me ayudan. ¿Está mejor? Sí, está mejor, profesor, pero igual como que se corta un ratito y vuelve otra vez. Ah, pasa un rato. Ahora sí. Vamos a ver la... Esperemos que... Dentro de un rato voy a preguntar de nuevo, ¿verdad? Ya vamos a avanzar un poco la teoría. Ya les pregunto, de repente voy a desconectar un rato. Pero vamos a avanzar la teoría. A ver, en el contenido tenemos que abarcar todos estos puntos, las zonas trigonométricas de un ángulo agudo, propiedades, las zonas trigonométricas, la resolución de triángulos, rectángulos, relación entre razones trigonométricas, triángulos complementarios, razones trigonométricas estables, área de una región triangular, ángulos horizontales y verticales también. Y bueno, bien, bueno, los objetivos están relacionados un poco a los temas, ya, para desarrollar algunas capacidades o competencias en el estudio. A ver, comencemos con razones trigonométricas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ok? Tenemos un triángulo rectángulo del cual pues podemos sacar algunas situaciones con respecto a los lados, ¿no? Estos lados que conforman al lado de 90 grados, se le va a llamar cateto, y de manera particular al ángulo agudo teta, pues se le va a llamar cateto opuesto. ¿Ok? Para este lado BC, se le va a llamar cateto opuesto, con respecto a teta. Por otro lado va a ser cateto adyacente, ¿no? Que está al costado del lado donde conforma el ángulo teta, adyacente, y la hipotenusa que se pone pues al ángulo. Bien, luego, bueno, vamos a definir algunas razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se definen básicamente comparando las longitudes, dos de las longitudes de los lados del triángulo. Por ejemplo, cuando comparamos cateto opuesto con hipotenusa,
¿Ok? Cateto opuesto con hipotenusa, se forma la razón seno. ¿Ok? Si comparas cateto opuesto con hipotenusa, se forma la razón seno. Si comparas cateto adyacente con hipotenusa, se forma la razón coseno. ¿Ok? De esta forma. La comparación va a ser específicamente de estas formas que estamos viendo, ¿no? Por acá. Si queremos comparar cateto opuesto con cateto adyacente, ahí está formando tangente. ¿Ok? Forma esta. Ya está. Estas son las tres, digamos, que hay que tratar de recordar y para poder recordar también las que faltan. Porque las que nos faltan por mencionar son recíprocas de estas tres. Por ejemplo, la recíproca de seno de teta se llama cosecante, ¿ok? Cosecante de teta. Es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ok? Este es cosecante de teta, es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ok? Luego tenemos secante de teta, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Fíjate que es la recíproca de esta, ¿no? De las que están arriba, no es que están ahí. Pues, ¿no? Coseno de la recíproca de coseno, secante. ¿Cómo se escribe? Igual que esto, pero solo que al revés. Hipotenusa sobre. ¿Quién es la recíproca de tangente? Ahí está. Cotangente. ¿Cómo se escribe? Como la recíproca de la definición de tangente. Se escribe como cateto adyacente sobre cateto. Ok, entonces ahí tienen las 6 razones trigonométricas, que son las que vamos a usar. Y bueno, vamos a ver un ejemplo por aquí. Antes de entrar acá, vamos a tratar de detectar esto de las zonas trigonométricas. Supongamos que tenemos acá un ángulo alto. ¿Ya? Por acá tenemos el lado de los 25, este 12 y 13. A ver, ¿cuánto será seno de alfa? Seno de alfa en este triángulo. Entonces sería, a ver, ¿cómo es la definición? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Seno es cateto opuesto sobre 5 sobre 13. ¿Qué sería igual coseno de alfa? Cateto adyacente, que es adyacente alfa, aquí, ¿no? Sobre hipotenusa. 12 sobre. ¿Y aquí sería tangente de alfa? A ver, este de aquí. Tangente de alfa, ¿cuánto sería? 5 sobre 12. 5. Tener razones trigonométricas no es tan complicado. Bueno, vamos a ver algunas propiedades. Ya tenemos un triángulo rectángulo, ¿ok? En los lados A, bueno, se escribe de esta forma porque se le pone el ángulo A o el vértice A. Y esto es B minúscula, la longitud de este lado porque se le pone el ángulo B, con vértice B. Y este es el lado de longitud C porque se le pone el ángulo. Y lo primero que podemos ver que se va a cumplir es esta relación. Esta relación viene a ser el teorema de Pitágoras, ¿no? Este teorema de Pitágoras se cumple. La hipotenusa al cuadrado, la longitud de la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Okay? Este es el famoso teorema de Pitágoras. Luego está esta otra propiedad. Todas las razones trigonométricas de ángulos agudos son positivas. ¿Por qué? Porque has estado comparando cantidades que son positivas, ¿no? Por ejemplo, para seno de teta has comparado cateto opuesto, cateto que es A, sobre la hipotenusa que es C. Si estos son positivos, números positivos, la razón, la expresión se lo. ¿Okay? Y bueno, lo mismo para coseno, para tangente, ¿no? Porque estás usando cantidades positivas, ¿no? Que son las longitudes. En el punto 3 ya tenemos que ver algunas desigualdades, como por ejemplo, para un agudo, el seno y el coseno están entre 0 y 1. Entonces se debe a que, debido a que la hipotenusa tiene una
tiende a ser más grande que los catetos, eso es debido al teorema de Pitágoras, entonces digamos que C es mayor que A. Vamos a suponer que la hipotenusa es más grande que el cateto de longitud. ¿Ok? Eso es lo que se cumple en todo triángulo rectangular. ¿Qué pasa si dividimos entre C esta expresión? Toda esa expresión. Dividimos entre C, tendríamos que A entre C es menor que C. Pero C entre C es 1. O sea, A entre C es menor que 1. Pero A sobre C, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser A sobre C? A sobre C viene a ser una razón trigonométrica conocida, ¿no? Esto viene a ser seno de teta, ¿cierto? En el triángulo que tuviese acostado, si tendrías que seno de teta es menor que 1. Y ahí es positivo porque estas son cantidades positivas, ¿no? Esta era la propiedad 2. Y hasta tenemos esa desigualdad. De la misma forma, tú puedes obtener que coseno teta está entre 0 y 1. ¿Ya? Ahí es coseno teta, y luego de ahí pues el hecho de que la hipotenusa es mayor que este cateto, es más grande. ¿Ok? Bueno, luego tenemos cosecante y secante que son mayores que 1. Bueno, se sale básicamente de, podría ser de esta expresión, ¿no? Como la hipotenusa es más grande que el cateto de longitud A, tú podrías dividir todo esto entre A. Si divides entre A entre A, pues puede ser menor que C entre A. A entre A sería 1, que es menor que C sobre A. Pero C sobre A es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto es, según la definición, cosecante de teta. O sea, cosecante de teta es mayor que 1, siempre y cuando teta sea un ángulo agudo. O donde puedas construir un triángulo rectángulo, ¿no? Luego las dos últimas desigualdades nos dicen que tangente y cotangente son positivos. Ya, tangente y cotangente son números positivos. Vamos a esto, hay más que mostrar por aquí. Creo que vamos a aparecer identidades que vamos a usar también en la semana 4, me parece. Son las identidades recíprocas, seno por cosecante es igual a 1, ¿no? ¿Recuerdan? Por ejemplo, tenemos seno de teta. Cosecante de teta, seno de teta con un triángulo es A puesto sobre hipotenusa. Cosecante de teta es la recíproca de seno, entonces se define como hipotenusa sobre cateto opuesto. Y si tú multiplicas seno por cosecante, este producto va a ser igual a A sobre C por C sobre A, que sería 1, ¿no? Se cancelan, pero se cancelan. 1 quedaría. ¿No? Entonces, acá está el producto de recíprocas, ¿no? La razón y su recíproca se va a salir 1. La gente y su recíproca. En el punto 5 tenemos una identidad cosiente. Ya esto lo puedes demostrar con el triángulo. No es difícil, por ejemplo, la primera sería seno de teta, que sería A sobre C. Seno de teta sería B sobre C. ¿Vale? Y acá aplica absolutamente. Tenemos que multiplicar sobre el producto del medio. A por C sobre B por C. Sería A sobre B. Pero A sobre B que viene a ser por respecto a su triángulo, y el ángulo agudo teta. Eso es tangente de teta. ¿Listo? Ya está. Y si lo escribes al revés, debe ser la recíproca de tangente. O sea, cotangente. Tenemos entonces las identidades, ¿no? La identidad pitagórica, que también vamos a usarla en semana 4, así están mostradas, pero no vamos a ahondar mucho porque no vamos a usar esta identidad. Ya, en la semana 4 sí vamos a hablar más, ¿no? A ver, resolución de triángulos rectángulos. A ver, debemos conocer dos elementos, ¿ya? Conociendo dos elementos, ya sea, bueno, de hecho, un lado del triángulo y un ángulo, el ángulo siempre se va a tener que conocer por ser un ángulo agudo del triángulo. Vamos a poder escribir en términos de este lado y ángulo los demás lados que faltan en el triángulo. Por ejemplo, si conocemos de este triángulo el ángulo agudo, o este ángulo agudo y la hipotenusa, pues yo podría encontrar cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cómo? Ah, pues fíjate que este cateto opuesto y la hipotenusa.
¿Qué razón relaciona o cateto opuesto con la hipotenusa? Seno, ¿no? Entonces teta es cateto opuesto sobre hipotenusa acá. Luego despejo X. El lado que divide puede simplificar acá y tendría X es A seno de teta. O sea, este lado mide A seno de teta unidad. Con el cateto adyacente, que es Y y la hipotenusa, hago algo similar. La seno de teta es cateto adyacente Y sobre hipotenusa acá. Espejo Y sería A coseno. O sea, este lado del triángulo mide A coseno de teta unidad. ¿Ya? Y eso es justamente lo que va a aparecer. A seno de teta unidades, aquí será como X y el Y era A coseno. ¿Ok? Esta estrategia se va a repetir aquí para los demás casos. Este caso ya es diferente al primero, ¿no? Ya no se conoce la hipotenusa, sino que la Z. Igual escribo acá pues un X, pero tratar de conocer la longitud, el cateto opuesto en términos del ángulo y el cateto adyacente. Podría usar tangente teta I, tangente teta es opuesto sobre cateto adyacente. Y de ahí pues nuestra fuerza. Aquí sería A tangente teta. Yo tengo la longitud en este caso. Ok, y de la misma forma la hipotenusa sería secante, y en este caso pues sería. Acá se conoce el cateto opuesto, se puede calcular el cateto adyacente y la. Ok, hay que tratar de manejar estos tres casos para poder resolver con mayor rapidez los problemas. Bien. Ok, voy a pasar ahora al siguiente problema, o siguiente diapositiva, perdón. Relación entre razones trigonométricas de ángulos complementarios. A ver, ¿a qué se refiere eso? Esta propiedad está ligada a ángulos agudos, ¿ok? Está ligada a ángulos agudos. Voy a cumplir lo siguiente. Voy a cumplir que si esos ángulos agudos suman 90 grados, o sea, son complementarios, la razón trigonométrica de uno de ellos, por ejemplo alfa, va a ser igual a la corrazón trigonométrica de 2. ¿Está bien? La razón trigonométrica de uno de ellos es igual a la corrazón trigonométrica. Por ejemplo, si tengo seno de alfa acá, eso es igual a corrazón, a coseno. Acá tengo secante de alfa, aquí, pues va a ser igual a su corrazón, o sea, cosecante. Tengo tangente de alfa acá, va a ser igual a corrazón o tangente. ¿Ok? Estos son corrazones. ¿Vale? Son corrazones. Claro, hay más todavía. ¿Qué pasaría si yo tengo por aquí cosecante de alfa? Ya, si ya tienes tu co, pues simplemente ya retirar el co, ¿no? O sea, habrás notado que acá se está agregando el co, ¿no? Seno, coseno. Secante, cosecante. Está agregando el co. Tangente, cotangente. Pues si ya tiene el co como cosecante, es igual a su corrazón, la quitas del co y ya secante. Para cotangente, le quitas el co, tendría tangente. Coseno de alfa sería sería seno, no es coseno, sino seno. Y listo, ya tenemos, al menos en un sentido, la propiedad. Acá ya se coloca con algunos valores ya explícitos, por ejemplo, que son dos agudos cuya suma te da 90, ¿no? 23 más 23 es 90 grados. ¿Qué puedes estimar? Pues seno 23 es igual a su corrazón, coseno de 27, tributario 23. Tangente 23 es igual a cotangente de 67. Y secante 23 es igual a cosecante de 67. Está usando esa propiedad, pero está usando en este sentido. Ok, estoy solo así, está usando el sentido izquierda a derecha, ¿no? O hacia la derecha. Bien, vamos a ahora punto 2. Ya, ese regreso de la propiedad. ¿Cuándo se usa regreso? Cuando tú tienes una ecuación. ¿Ya? Cuando tienes una ecuación y te dicen que los ángulos alfa y beta son agudos, por ejemplo, esta es una ecuación simple, trigonométrica, donde alfa y beta son agudos, entonces tú puedes afirmar que
esos ángulos agudos deben sumar 90 grados. Ahí, creo que puede ser. Por ejemplo, ¿no? Tienes seno 3x igual a coseno de 6x. Tienes seno, tú sabes que esos ángulos, 6x y 3x, son agudos. ¿Ya? Tienes que este y este tipo de acá son agudos. ¿Qué puedes afirmar? Puedes afirmar que la suma de esos ángulos debe darnos 90. ¿Okay? La suma de esos ángulos debe dar 90. Bueno, acá puedes seguir operando, inclusive puedes hallar ahí. Y bueno, sí que te pido. Listo, bueno, ahí tenemos una aplicación de regreso de esta aplicación. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos razones trigonométricas de ángulos, bueno, de ángulos notables, ¿no? A ver, acá vamos a ver tres triángulos notables. Triángulo de 45 grados, de 30 y 60 y de 15 y 25 grados. ¿Sí? Son tres triángulos notables, como ves ahí tenemos las razones trigonométricas. ¿Ya? Algo que recalcar en el triángulo de 45 grados sería que son isósceles, un triángulo rectángulo isósceles, rectos iguales, siempre tenemos acá raíz de 2. El tangente 45 es la unidad, es algo que se usa bastante. Seno y coseno 45 también es algo que deben recordar, al igual que este caso. Ya, pero basta con esto, con estos tres, ¿no? Esto ya es recíproca de coseno, ¿no? Secante de recíproca de coseno. No habría mucho problema. El 30 y 60, bueno, que la hipotenusa es 2K, el lado que se le pone a 30 es la mitad de la hipotenusa, y a 60 se le pone K raíz. ¿Okay? Algunas razones trigonométricas de mayor uso son coseno de 60, seno de 30 y tangente. Se usan de manera regular, hay que tratar de recordar. El triángulo 15 de 15 grados es el caso más complejo de los triángulos notables. Aparecen estos catetos, estas medidas, ¿ya? Pero no son tan diferentes, no solo cambian en sí. Acá es más y acá es menos. La hipotenusa es 4K. El 4 lo puedes relacionar a estos números, 6 y 2, como diferencia, ¿no? 6 menos 2 es 4. ¿Ok? Y bueno, el menos va al menor ángulo y el más va hacia el mayor ángulo. Luego las razones trigonométricas, de las cuales las que se usan de manera recurrente son estas dos. Ya, del triángulo no te va a salir directo. Por ejemplo, tangente de 15 de raíz de c menos raíz de 2, toda raíz de c más raíz de 2 no está ahí. Lo que se ha hecho es racionalizar esa expresión y al final se llega a esta expresión. Ya se racionaliza y eso. Pero mejor es ya recordarlo de esta forma porque es más fácil. Ok, ya tenemos entonces los valores. Vamos a ir ahora a los triángulos aproximados. Los triángulos aproximados son tres: el triángulo 363 de 16 y 74 grados y de 23 y 55. Como ves, son triángulos muy conocidos, sobre todo este de aquí, el primero, ¿no? 353 grados. Lados consecutivos, ¿no? De razón K. Ok, aquí están las razones que se pueden hallar. Fíjense que se está usando la propiedad de corrazones para relacionar mejor a las razones. Seno, coseno. Tangente, cotangente. ¿Okay? Ángulos complementarios. Igual acá tenemos el triángulo de 16 y 74 grados. Esa es la configuración. La de acá es como 7 con 24 grados. Están las tres razones trigonométricas. A la derecha hay más, solamente es un grupo. Y de este tercer último triángulo aproximado, pues muestra a los lados 5, 2 y 3, lo que es también muy usado en los problemas. Los ángulos aproximados son 23 y 67. Hay que tratar de recordarlo, aunque no se usa mucho en los ángulos, ¿eh? Más que todos los lados, pero hay que tratar de manejarlo.
Área de una rección triangular. Aquí es el triángulo. Ya, lo usual es calcularlo como base por altura sobre 2, ¿no? Acá sería pues la base, la altura que es esto, y sobre 2, ¿no? El área del triángulo es A por aquí. Ya, pero ¿qué ocurre? Ocurre que podríamos escribir H en función de un ángulo y de uno de sus lados, ¿no? Porque acá, fíjate, hay un triángulo rectángulo. ¿Qué significa? Si este ángulo de acá lo llamo igual que el vértice, entonces podría hallar el cateto opuesto en términos de la hipotenusa y el ángulo B. H pues se dice como hipotenusa por el seno del ángulo que lo reemplazaríamos acá. Si empezamos ahí sería A por B seno de T sobre 2. Listo, con eso tendríamos que variar en la versión trigonométrica, ¿no? De este triángulo. Bueno, no es la única forma de hallar el área, hay otra forma con el cálculo del semiperímetro, pero para ello necesitas la longitud de todos sus lados. Entonces, los tres lados necesitas su longitud. Conoces la longitud de esos tres lados, calculas el semiperímetro, suma los tres lados, divides entre dos, semiperímetro, y luego construyes o trata de calcular esto. ¿Okay? El perímetro por el perímetro menos el lado de longitud A por el perímetro menos el lado de longitud B por el perímetro menos el lado de longitud B. Luego todo esto que sacas ahí se tendría el lado. Bien, ya tenemos esta parte también. Vamos a ir a los ángulos horizontales. Esto de los ángulos horizontales causa algunos problemas. Por ejemplo, que te dice acá, son aquellos ángulos que están contenidos en el plano. El plano, y bueno, esta rosa náutica tiene varias direcciones, de las cuales las principales son la dirección norte, sur, oeste, este. Las direcciones secundarias son las direcciones bisectrices entre las direcciones principales. Por ejemplo, entre norte y este hay una dirección bisectriz. Entre norte y este hay 90 grados. La bisectriz es la que forma 45 grados con el principal. ¿Ok? Entonces, norte-este es una dirección secundaria. ¿Ok? Lo mismo con sureste, ¿no? Es una dirección bisectriz entre sur y este. Sur es la misma dirección bisectriz entre sur y este. Y noroeste es la misma dirección. Bien, vamos ya ahora a definir lo que viene a ser rumbo y dirección. A ver, cuando te piden allá el rumbo es la posición que tiene un punto con respecto a la línea norte-sur, que eso es importante. ¿Ya? Es la posición de un punto respecto a la línea norte. La línea norte-sur simplemente es la línea norte. Línea norte. A ver, por ejemplo, el punto P, el punto Q respecto a P, ¿cómo se localiza? Bueno, usando la definición de rumbo, tendría que formar a partir del eje norte-sur, ¿no? Un ángulo que termine pues en PQ. Por ejemplo, aquí hay dos ángulos que se pueden formar. Usando norte-sur podría formar este ángulo, este otro. Pero de esos dos tenemos que tomar al agudo. Es lo que dice la descripción de rumbo. Hay que tomar como referencia al agudo. Este no es agudo, pues, no es menor que 90. O sea, casi. Toma como referencia. Entonces dice que el punto Q está en la dirección con el rumbo norte, 35 grados. 35 grados, ¿para qué lado se formó? Para norte, 35 grados por este. Está, entonces este rumbo que tenemos. Ahora, dirección. Es una trayectoria que sigue un determinado punto. Pero es la posición en realidad, ¿no? La posición que sigue determinado punto. Ya, por ejemplo, el punto R respecto al punto P. Ya, el punto R respecto a P puedes tomar, ya no necesariamente en la línea norte-sur, puedes tomar también una oeste. ¿Ya? Nada te dice que no lo puedas usar. Nada te dice que no. Y puedes usar este eje también, la línea oeste. Entonces, de la línea oeste-este se forma un ángulo de 60 grados con el lado final, ¿no?
PR, donde está ubicado el punto R. Tú puedes decir que R se ubica en la dirección este, 60 grados, no, 60 grados norte, ¿no? Porque ese ángulo se formó al norte. Este 60 grados norte se ubica en el punto. Así como también podrías usar la línea norte-sur. El ángulo que está formado es 30, entonces se ubico en el norte, con un ángulo de 30 grados en dirección al este. Norte 30 grados, este. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podríamos determinar, ¿no? Por ejemplo, también, la dirección de respecto al P del norte sería norte 30 grados este, ¿verdad? Y desde el este sería este 60 grados. No, ya. Bien, vamos ahora a ver algunos ángulos verticales. Ya. Estos ángulos verticales son ángulos de elevación y de depresión. ¿Ya? Y estos ángulos se forman de la siguiente manera. A partir del punto donde se inicia la observación, o sea, los ojos de este sujeto, se va a trazar una línea horizontal. ¿Sí? Trata de recordar ese tiempo. Cuando te dicen que un sujeto observa algo, o desde un punto se observa algo, en ese punto tienes que trazar una línea horizontal. Esta línea horizontal va a dividir tu espacio visual. El espacio de este plano, ¿no? Esta vista plana y un plano vertical se divide en dos partes. Una que está por encima de la horizontal y otra que está por debajo. ¿Qué decimos? Si el objeto está por encima de esa horizontal, digamos que observa la parte más alta de este árbol, se va a formar un ángulo del tipo ángulo de elevación. Ese ángulo alfa que está formándose entre la horizontal y la visual se llama ángulo elipse. Pero si la línea visual está por debajo de esa horizontal, digamos observando el pie del largo, se forma un ángulo de... Okay, así de simple. ¿Ya? Los ángulos con la línea visual están por encima de la horizontal, van a definir ángulos de elevación, y si la línea visual está por debajo, define ángulos de... Y listo, chicos, ahí tenemos entonces toda la tema. Ya estamos. A ver, chicos, ¿se me escucha bien? A ver, voy a tratar de repente para salir. Sí, profesor. ¿Sí se me escucha? Ah, ya, esta era solamente la señal de internet. Ya, vamos a continuar entonces. No hay problema. A ver, problema 1. En el problema 1 tenemos, aquí en la figura se muestra dos aros de radios R unidades. Aquí está la figura, aquí. Están los radios, ¿no? Aquí está uno y acá está. P es punto de tangencia, aquí. Este R es 7 veces el radio de este otro aro. Bueno, no parece, pero sí es. Vamos a considerar que sí. Calcule el seno del ángulo que forma la recta que pasa por los centros de los aros. Vamos a construir una recta que pasa por el punto de acá. Esta es la recta que pasa por el centro de los aros. Y la superficie plana de la mesa. El ángulo que pasa por el centro se forma a partir de la recta que pasa por los centros de los aros. Y la superficie plana de la mesa sería este de acá, ¿no? Sería el ángulo. Vamos a buscar el ángulo. Fíjense nada de este ángulo. ¿Cómo calculamos? Tengo dos circunferencias acá. De hecho, hay puntos de tangencia con respecto a la mesa, ¿no? Uno debería estar más o menos por aquí. Acá también. Pero si son puntos de tangencia y esto es como una horizontal, entonces los radios deben ser perpendiculares a esa horizontal, pues, ¿no? Porque es un punto de tangencia. Y lo mismo con este otro radio. Ya, esto mide R unidades, esto mide R mayúscula de unidades. O 1P es este R, ¿no? Pero ese R es este R.
lo escribo así. El punto P a O2, 0 unidades. Y acá podríamos hacer algo muy conveniente. Podemos trazar acá un segmento horizontal, ¿sí? Desde el punto 2 a este radio que yo he colocado en nuestro perpendicular. Ahí está. Entonces noten que este segmento de rosado y la línea horizontal que representa la mesa son paralelas. ¿Por qué son paralelas? Porque forman ángulo 90 con este segmento. ¿Okay? Son paralelas. Son paralelas, entonces tenemos que acá lo corta una secante, está cortándolo. Y acá está alfa, y acá también debe ser alfa, con propiedad de paralelo. ¿Qué ventaja produce eso? Pues ya construimos acá, hemos construido un triángulo rectángulo. Donde sabemos que este tramo de acá es R unidades. Ya, pero esto es un rectángulo. Si es un rectángulo, es de unidades. Si este tramo mide R unidades, yo sé que radio acá, R mayúscula, 7R, R minúscula, entonces este debe medir la diferencia, ¿no? 7R menos este tramo. Y ya está, creo que con eso ya podemos conseguir el valor del seno lineal, ¿no? O el seno del ángulo que forma esta recta con la superficie plana del ángulo. ¿Cuál sería la respuesta entonces, chicos? A ver. A ver, fíjense bien. Cerca, a ver, acá la hipotenusa va de O1 a O2, ¿no? ¿Cuánto mide de O1 a O2? Es la hipotenusa del triángulo rectángulo aquí. 8R. 8. Ya, ahora sí. Así creo que ya está un poco más fácil, ¿no? 0,65. Claro, 0,75, ¿no? O sea, 6 octavos, ya, dividiendo, sale 0,75. Muy bien, Humberto. Muy bien, Lule. Muy bien. A ver, verifiquen eso y dividan, a ver. Ya, bueno, acá en la solución aparece lo que ya hemos planteado, ¿no? Triángulo rectángulo, el ángulo unido. Ya. Acá tenemos 8R. Esto es exacto, ¿no? El alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa que es 6 octavos, 3 cuartos, 3 cuartos, 0,3. Dedos, ¿cómo quedaría, no? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, profe. Sí, profe, todo bien. Excelente. Tema. A ver, problema 2. Dice, en la figura se muestra el croquis de un centro comercial con escala una unidad equivalente a 10 al cuadrado metros. Pero esa unidad de longitud que aparece en el croquis es un cuadrado metro 100, ¿no? Se cuadra 100 metros. Y le piden que haya EF. EF es este tramo de acá. EF. Hay que hallar ese tramo. En la escala real. La escala real sería en metros, ¿no? ¿Cuánto mide en metros? En términos de A, alfa y beta. Si D, E, T, H es un cuadrado, todos sus lados miden lo mismo. Si F, G, C es un rectángulo, entonces esto mide rayitas, mide rayitas. ¿Qué debería responder Farsa? O sea, ¿cuánto mide F, no? En términos de
Vamos a suponer que Jara lo hizo correctamente, así que vamos a resolver este problema para hallar E. ¿Ok? Ya, todos notarán pues que AG y DF son paralelas. Estas son paralelas porque, bueno, en principio son prolongaciones de estos lados del cuadrado, que también son paralelos. O también lo puedes ver como que estos dos segmentos de F y AG cortan a este segmento de manera perpendicular, ¿no? O sea, con el mismo ángulo. Entonces eso ya da la idea de paralelas. Son paralelas cortadas por este otro segmento. Si este segmento corta a AG con un ángulo beta, entonces debe cortar a este otro que es paralela a este anterior, de este, AG, paralela, debe cortar con el mismo ángulo. Acá debe ser igual. Listo, entonces ahí tenemos un triángulo rectángulo porque si está recto, acá está recto, donde se conoce, entre comillas, se conoce a la hipotenusa y el ángulo. Ahí podemos usar la resolución de triángulos rectángulos, ¿no? En el primer caso. Se conoce la hipotenusa y el ángulo agudo, el cateto opuesto es A seno y el adyacente es A coseno. Entonces acá el adyacente sería hipotenusa agudo, este sería A coseno de beta, pero como es un cuadrado, el lado también mide A coseno de beta. Como es un rectángulo, mide lo mismo que este, entonces sería A coseno. Completando ángulos en este triángulo. Ahora que es un rectángulo, ¿ok? O sea, acá debe haber un ángulo 90. Si este es alfa, este debe ser 90 grados menos alfa. Si es 90 grados menos alfa, y si ya sabes que acá es 90, acá debe ser complementario a este. Y fíjate lo que tienes aquí. Tienes un triángulo rectángulo de ángulo agudo. Si es un triángulo rectángulo de ángulo agudo alfa, tú puedes calcular de manera particular F. Pero, a ver, ¿qué nos conviene acá? Nos conviene usar nuevamente la resolución, pero en el caso 2. En el caso 2, cuando se conoce el cateto adyacente, un ángulo agudo. Conoce el cateto adyacente, el cateto opuesto es A tangente, un ángulo agudo, en este acá es A seca. Es el caso 2. Ya, entonces en este caso, como este es el cateto adyacente de alfa, este debe ser el cateto adyacente, o sea, A coseno de beta, por la tangente de alfa. Listo, con eso ya tendría el tramo EF, o B, ¿no? Forma. Todo lo que está en unidades, está en unidades, ¿no? Hay que llevarlo. Ok, entonces tenemos toda esta expresión. Bueno, acá vamos a mostrar un poco de lo que ya hemos avanzado. Y hemos llegado a esta parte, ¿no? F es una coseno de beta. Y acá la unidad pues recorre 100 metros. Y si la unidad es 100 metros, pues, reemplazas, multiplicas todo esto por 100 y ya tendrías claro. Listo, chicos. Problema 2, sale la A. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, chicos? No, profe, todo bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Continuemos. A ver. Con el problema 3. ¿Qué dice acá? Marco hace un bosquejo a escala del terreno que va a comprar para encerrar a la. Este es un ganado medio extraño porque el terreno está en centímetros. Va a ser un ganado bien pequeño. O de repente son muñequitos ahora sí, ¿no? A ver, ¿cómo se muestra en la figura? El área de la región limitada por el rectángulo ABCD es 32 centímetros cuadrados. Este es un rectángulo, me dice, ¿ya? Y área es 32 centímetros cuadrados. Lo voy a colocar aquí. Área, ese le voy a dar la variable X,
CD. Ya, pero entonces tengo entonces, a ver, ED es 10, ¿sí? ¿No? ED es 10, todo ese tramo de acá mide 10. Pero si todo eso mide 10, si esto es 10, entonces este ED mide 10, ¿no? Todo ese tramo también. BC es menor que CD, la BC es X, CD es Y, entonces X debe ser menor que un dato del problema también. Tangente alfa es un medio. A ver, creo que todos pueden ver un triángulo rectangular con ángulo agudo alfa. Ese triángulo, pues es claro ver que tangente alfa, por la definición de tangente, es cateto opuesto sobre cateto opuesto. Pero eso debe ser un medio. Pero de ahí podríamos usar esta igualdad o esa ecuación para como dato, ¿no? Como dato al C2 multiplica todo esto, quedaría 20 menos 2y, y eso debería ser igual al por 1. Tenemos una ecuación. Ya, donde quieren hallar el perímetro del terreno ABCD. El perímetro. El perímetro del terreno es la longitud del contorno. Esta es X, esta es X, casi Y, casi. El perímetro es 2X más 2Y, o también 2 veces X más Y. Es necesario hallar X y Y. El valor de X y Y es lo que vamos a intentar encontrar. Tengo una ecuación de dos variables, pero también tengo el área, ¿no? Del área de un rectángulo ABCD tenemos, ¿no? Que X por Y es igual a 30. Creo que ahí ya se ve claramente con estas dos ecuaciones. Vamos a sumar un sistema. Ese va a ser el propósito. Bien. Bueno, acá en la diapositiva están ya los datos que habíamos establecido. El área, ahí está. El área del terreno ABCD. Hay dos, que es X por Y. La tangente alfa que también hemos usado. Y ahora vamos a sumar el sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones es justamente lo que hemos obtenido aquí arriba, ¿no? Que sería justamente de esta tangente. 20 menos 2y igual a x y x por y igual a 30. Ya, resolvemos este sistema de ecuaciones. Acá podemos reemplazar este x en términos de y así. Ya tendría 20 menos 2y por y igual a 30. Y acá y distribuimos, tendría 20y menos 2y cuadrado, a 32. Los dos tipos pasan al otro lado, tendría 2y cuadrado menos 20y más 32. Dividimos toda la expresión entre 2. 0 entre 2 queda 0, acá quedaría y cuadrado, y entre 2 quedaría 10, acá quedaría 10. Buscamos alfa simple, y cuadrado es y por y. 16 es 8 por 2, pero porque me salga menos 10y, hay que multiplicar por menos 1. Puede hacer el aspa, ¿no? Menos 2y, menos 8y forma menos 10. Hay dos soluciones entonces. Y puede ser 8, o y podría ser 2. Ahora, si y es 8, el x debería ser ¿cuánto? A ver chicos, si y es 8, ¿cuánto debería ser el x? ¿Cuál debería ser el valor de 4? Bien. Claro, debe ser 4, ¿no? Puedes usar cualquiera de estas dos ecuaciones para hallar el valor de y. Lo que tienes que hacer es reemplazar el valor de y, que es 8, y resolver la ecuación en términos de. Por ejemplo, acá y es 8, y si y es 2, el x sería 4. Listo, tenemos dos soluciones, ¿no? Y a ver, ¿qué condición teníamos? Teníamos la condición de que el x, fíjate, el x debe ser menor que y, eso es esta parte, ¿no? El BC debe ser menor que el x debe ser menor. ¿Dónde se cumple eso? Ah, pues aquí, ¿no? ¿Dónde se cumple acá, no? El x es menor que y.
¿Ok? Sí, no, pues no, ahí el X es mayor. Bien, está difícil. Ya, entonces ya podemos calcular perímetro, ¿no? El perímetro era, al final, era esto, ¿no? 2x menos 10 menos 10. Y eso nos daría ¿cuánto? 4, 12, 24, ¿no? 24 centímetros sería esto. Listo, chicos. ¿Preguntas? Bien, vamos a volver a ver. Vamos entonces con el problema 4. A ver. A ver, problema 4. Desde la parte más alta de una torre se observa en un plano vertical un auto sobre el suelo. Aquí va a aparecer la torre, ¿ok? La torre, parte más alta vendría a ser este punto. Ya, pero aquí hablan sobre observar, ¿no? Si va a observar, tenemos que leyendo, le hablan sobre ángulo de visión. Entonces, a partir de ese punto donde se va a comenzar a observar, ¿no?, ciertos puntos en el suelo, tengo que trazar una línea horizontal. ¿Ok? Trazamos una línea horizontal. Bueno, creo que va a aparecer un objetivo. Esta operación, línea horizontal. Observa un auto, ¿no?, que está en el suelo. En el punto P debe estar el auto. ¿Ya? Y lo observa un auto que está a 36 metros de la base de la torre. 36 metros de la base de la torre. Esta es la base de la torre, tiene que haber 36 metros. Ya, ¿con qué? Con un ángulo de presión de 30 grados. Ahí está el ángulo de presión. Grados. Ahora dice que el auto avanza manteniéndose en el mismo plano vertical en dirección hacia la torre. El auto avanza hacia la torre y avanza a una distancia de D metros. Avanzó hasta este punto, ¿ok? Una distancia de D metros. ¿Qué ocurre? Ubicándose en un punto R. Donde está el punto R. Ahí está el punto R. De donde es observado con un ángulo de presión θ radial. Una vez que el auto está en este punto, es observado, imagino que acá de la parte más alta, con ángulo de presión θ. Estoy en el ángulo de presión, ¿sí? Ahí está el ángulo de presión. Ahora lo que se va a hacer es usar el hecho de que esta es una línea horizontal, al igual que la línea que define el suelo. Son líneas horizontales, el suelo y esta línea. Entonces, paralelas cortadas por secantes forman ángulos alternos e internos iguales. Si esto es 30, acá también debe ser 30. Si esto es θ, acá también debe ser. Ya, bueno, acá salió ya de metros. Piden ya distancia con desplazamiento del auto. ¿Ok? Teniendo como dato que cotangente es cantidad. Ah, pero este dato no es el correcto. Ya, cotangente θ es igual a 0,220. Ahora sí, ese es el dato correcto. Ya, una vez que tenemos eso, vamos a intentar resolver, ¿no?
¿Cómo llamamos a distancia? Acá hay un ángulo de 30 grados, ¿no? 30, 90, entonces acá 60. De hecho, un triángulo de 30 es 60 aquí, ¿no? A ver, ¿cómo es la configuración de los triángulos 30 y 60 grados? Dando esta configuración, el hipotenusa era 2K, el cateto que se le pone a 30 es K, y 30 es K. A ver, este cateto de aquí, el 30, cateto adyacente es 36. Ese 36 debe ser como K raíz de 3. 36 es K raíz de 3. Raíz de 3 pasa a ir acá entonces. 36 a raíz de 3. Ahí habría que racionalizar, ¿no? Multiplicar por raíz de 3 arriba y acá abajo. Acá va a salir 3, ¿no? Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 por las 3, entonces 3 sale 2. Vamos a hacer raíz de 3. Entonces, si tengo el K, tengo el cateto o el lado que se le pone a 30. 30 tengo este lado. Este lado mide 12 raíz de 3 metros. 12 raíz de 3 metros. Tengo este lado. Vamos a usar otro triángulo. Creo que ya esta resolución o hacer el precio, ¿no? Si esto es RPXD y esto es resolución, esto es 36D. Y de esta expresión calcular cotangente. ¿No? Cotangente, bueno, la tangente de teta sería igual a cateto adyacente, o sea, esto entre cateto opuesto que teta, ¿no? Porque es un triángulo de ángulo agudo teta, triángulo rectángulo de ángulo agudo teta. Y ahí está, por ejemplo, teta en el triángulo es cateto adyacente sobre opuesto, y esto es 0,225. Este 0,225, pues tratamos de llevarlo a fracción. 225 sobre 1000. Sacamos quinta. Quinta esto sería 45. Quinta esto sería 200. Quinta esto sería 9. Quinta esto sería 4. 9 sobre 40. Entonces sacamos cuarta acá sería 10. Cuarta acá sería 3. 3 raíz de 3. Tratamos de despejar ahí el D, porque es lo que queremos allá. El 9 décimos es 0,9. 0,9 por 3 raíz de 3 que presentamos, multiplica 0,9. Y de ahí despejamos. Este pasa a este lado y nos da este lado. Entonces sería que D es igual a 36 menos 0,9 por 3 raíz. Listo, ya, aquí tenemos esta cantidad de metros. ¿Qué clave corresponde a este proyecto? ¿Cuál es la clave? A ver, hay que factorizar ahí. ¿Qué cabalidad de esa transmisión? Bueno, lo que pasa es que hay un triángulo de 30 y 60. ¿Ves? T, B, P. Acá hay 30 grados. 60. 60 se le pone aquí en K raíz de 3. Pero aquí debe ser como un K raíz de 3. ¿Ya? Y de ahí despejas el K. También puedes dividir esto. ¿Está? Y ahí racionaliza. Multiplicas por 2 de 3 arriba, abajo. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. 66 raíz de 3 por 3 y divide. 12 raíz de 3. ¿Sí se ve? Z está en radianes. Z es un ángulo, nada más. No puede estar en cualquier sistema. Puede estar en grados, en radianes. Es un ángulo, nada más. ¿Ok? ¿Ok de la cruz? Podría estar en decimales también, no va a pasar nada. Pero hay que traducirlo, ¿no? Este ángulo, el sistema en grados, ¿cómo significa esto? Claro, debe ser también por el... tú dices teta radial. Bueno, acá faltó de repente, ¿no? La figura radial.
acá en la figura, no sé si usted está viendo. Ya, ahí está en la figura. Ya, pero cuando se escribe acá ya se escribe como que. Ya, no se escribe esta unidad. ¿Ok? Listo. Ya, pero ¿qué clave sale? ¿Cuál es la clave? A ver, entonces acá al final, bueno, 36 es 9 por 4, ¿no? La A, profe. La base, ¿no? Ya, pues 9 por 4 se puede multiplicar por el dividir por 10, sería como 0,9 por 40, ¿no? Y 36 se puede escribir así, entonces puedes utilizar 0,9, ¿no? 0,9 y 40 menos 3. Ya. Listo. Ya tenemos problema 4. Vamos a ir a 5. Preguntas. Dice acá, 4. ¿A qué te refieres? ¿A qué 4 te refieres? ¿A este 4 de acá? Sí, 36 es 9 por 4, ¿o no? Ahora, lo escribo así para poder encontrar factor común. O sea, de hecho, todas las claves tienen factorizado algo, ¿no? No tienen factorizado algo. Debo factorizar algo aquí en esta función. Que va a factorizar es básicamente 0,9. Entonces, como que le estamos dando forma, ¿no? ay, ya Ya, entendí, profesor. ya, esa es una forma. Lo otro sería, pues, ya distribuir acá, ¿no? Las claves. Con esto, ¿no? Con esto y esto con esto. Distribuir. Ya, pero tendría que hacer a las 4. ¿Ya? Al distribuir ya veo pues cuál se parece a mi clave inicial, ¿no? Ya, ustedes ya ven qué forma les conviene, ¿no? Listo. Nos vamos al final de más 5. Problema 5. Dice, señor Díaz repartirá su terreno con forma triangular entre sus dos hijos, Jaime y Ernesto, como se muestra en la figura. Entonces, el terreno del señor Díaz, Jaime le va a corresponder esto y a Ernesto todo esto. Si la superficie del terreno que le corresponde a Ernesto, esta superficie, es el cuádruple de la superficie que le corresponde a Jaime, o sea, si a Jaime le corresponde S unidades cuadradas, ¿no? A Ernesto le corresponde 4 veces S. Eso es lo que me estoy tratando de decir. ¿Ok? Bueno, a lo mejor lo escribo así, ¿no? A Jaime le corresponde S, ¿sí? En términos de área, es cuadrada, pues Ernesto es 4S y 4. ¿Qué más tenemos? La Z alfa es 0,4. Gente alfa es 0,4, pero 0,4 es 4 décimos. 4 décimos es 2 quintos, ¿no? Está con mitad arriba y abajo. Pero como acá hay un triángulo rectángulo, la gente alfa, por definición, se escribe como cateto opuesto sobre cateto adyacente.
O sea, esta razón trigonométrica me dice cómo es el cateto opuesto. Este cateto opuesto debe ser proporcional a 2. Proporcional a 2 significa que es como un 2K. Y el cateto adyacente debe ser como 5. ¿Ok? Debe ser como 5. Pero el adyacente a alfa es este de aquí. El cateto adyacente a alfa. Sería 5K. Ya, con estos dos datos podemos intentar calcular el área, ¿ok? El área que le corresponde a Jaime. ¿Cuál es el área que le corresponde a Jaime? Sería base por altura por 2. Sería 2K por 5K es 10K cuadrado, entre 2 sería 5K cuadrado. Ah, pero Ernesto ya sabemos que el área de terreno que le corresponde a Ernesto es el cuádruple del que le corresponde a Jaime. 4 veces esta expresión. 4 por 5 es 20, o sea, sería 20K cuadrado. Sería el área que le corresponde a Ernesto. A ver, ahora, si sumamos estas dos áreas, tendría 5K, 20K, 25K cuadrado, ¿no? Todo esto, este triángulo, su área es 25K cuadrado. El área de todo esto es 25K cuadrado, ¿cuánto mediría la base? O sea, en términos de K. Chicos, todo esto de acá, su área es 25K cuadrado. Y bueno, tenemos como dato que la altura es 5K. ¿Cuánto debería medir la base de este triángulo? Esta base debería medir 10K, ¿cierto? ¿Por qué 10K? Porque estamos hablando del triángulo, de todo ese triángulo, ¿eh? Todo el triángulo que está aquí. ¿O por qué 10K? Porque si calculas el área de ese triángulo, o sea, base por altura sobre 2, ¿cuánto nos daría? 10K por 5K sería 50K cuadrado, y entre 2 sería 25K cuadrado, ¿no? Y justamente el área que tiene este triángulo. La suma de esos dos sale 25K cuadrado. ¿Bien? Ya, entonces tenemos un lado de este triángulo, y como estos dos triángulos son triángulos rectángulos, me refiero a este triángulo de aquí y a este otro que es más grande, podríamos intentar calcular la hipotenusa. Ya, podemos calcular la longitud de la hipotenusa, vamos a hacerlo de esta forma. H1 es la hipotenusa de este triángulo y H2 es la hipotenusa de este otro triángulo. Ok, vamos a calcular la hipotenusa de estos triángulos. Por ejemplo, en el primer triángulo, la hipotenusa al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos, de 5K cuadrado más 2K al cuadrado. Este es 25K cuadrado, 4K cuadrado sería 29K. Ahora tendríamos que sacar raíz cuadrada a ambos lados, pues de esto sería raíz de 29K. Punto, ahora vamos a la otra. Quiero calcular esta hipotenusa. Esto también tiene la Pitágoras. Tengo un rectángulo, hipotenusa al cuadrado, debe ser suma de los cuadrados de los catetos. Cuadrado más el otro cateto, 10K cuadrado. Sería 100K cuadrado, 25, 100 más 25, 125K cuadrado, y luego sacamos raíz, ¿no? Por ahí 125 sería, bueno, esto no es exacto, no es un cuadrado perfecto, sería 5 raíz de 5. Listo, entonces ya tenemos la longitud de la hipotenusa. Ahora, ¿para qué hemos calculado la longitud de la hipotenusa? Ya, es porque nos piden hallar 9 tangente de beta. Necesito una razón trigonométrica que depende de beta. Si pudiese calcular tangente de beta, lo haría, ¿no? Pero parece ser que no pasa tan directamente. Vamos a hallar una razón trigonométrica de beta, pero no es tangente de beta. En este caso, vamos a hallar seno de beta. ¿Por qué?
Bueno, los datos, nos proporciona todos estos datos aquí. Bueno, este también, pero este acá no lo voy a usar mucho. 8K, bueno, de acá se puede ver que es 8K. Ahí está la hipotenusa que acabamos de hallar y esta otra hipotenusa. Ya. Nosotros tenemos el área de este triángulo. Bueno, en términos de K lo tenemos. ¿No? El área es 20K cuadrado, unidades cuadradas. Entonces, vamos a tener el área nuevamente, pero usando la fórmula trigonométrica de área. ¿Ok? Recuerden la fórmula trigonométrica de área. Acá necesitamos los lados y el ángulo que hay entre ellos. El área de ese triángulo va a ser producto de lados, el seno, el ángulo que hay entre ellos. ¿Okay? Con esta fórmula hallo el área. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, ahí está el área que hemos hallado según los datos del problema y el área según la fórmula trigonométrica de área, ¿no? Producto de los lados, ¿no? El otro lado, ¿no? Seno del ángulo que hay entre ellos, seno de beta entre ellos. ¿Ok? Y bueno, acá solo hay que dar por K, pero cancelar el K, K cuadrado, o acá con esto. Sacar quinta por acá, 1, quinta de 20, 4, 2, 4, 8, 29 por 5, 45, ¿no? Sería seno de beta, 8 sobre raíz de 120. Una vez que llegamos aquí, vamos a construir triángulo rectángulo. Rectángulo, triángulo agudo. A ver, seno de beta es cateto opuesto, 8 sobre hipotenusa, que es raíz de 145. Si quiero calcular el cateto que me falta, puedo usar el Pitágoras. Ya, por el teorema de Pitágoras entonces. Tenemos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Ok? Entonces 24, ¿no? Cuadrado igual a 140. Y 4 restas 55 son 81 y x sería 9. Tenemos este valor. Y ahora ya podemos calcular lo que nos pide. ¿Cuánto tiene ahora? Necesitamos tangente de beta, ¿no? 9 tangente de beta, pues calculamos tangente de beta primero. Tangente de beta es 8 novenos. 9 multiplica tangente, 9 tangente de beta es igual a 8. Y listo, muchachos, tenemos ya el problema. Sí. Muy bien, Rosario. Pregunta, chicos. ¿Dudas? Profe, ¿de dónde sale 18K? Es por el área. Ah, Puede salir de dos formas. Uno, sabiendo pues que ya tengo el área acá, que es 20K cuadrado. Bueno, en términos de K tengo el área, ¿no? Para tener 20K cuadrado, ya nosotros teniendo ya la altura de ese triángulo tenemos altura de 5K, entonces la base tendría que ser 8, ¿no? ¿Por qué? Porque si sí, 40 de 2 es K cuadrado. sí, profe. Entonces, el notista dice que hay otra forma más fácil de resolverlo. ¿Eso es afirmación o pregunta? Bueno, de hecho pueden intentar otras formas, ¿no?
Yo les muestro una nada más. Si pueden resolverlo con otras, háganlo, ¿no? Yo no estoy obligando que hagan así. ¿Ya? Traten de ver, pues, nada, si pueden hacerlo. Y si pues, puedes ver una forma fácil, es porque ya tienes cierto nivel, ¿no? Estás logrando ya pasar, subir un nivel más. ¿Ok? Listo. Tarjeta de la señora. Claro, estás usando ya herramientas nuevas. Ya, ya, eso es lo que tengo que mencionarles. Si ustedes manejan más propiedades, más fórmulas, pues pueden usar, no se vayan a restringir, no vayan a pensar, pues, no, que estamos viendo estos temas, además no podemos usar las otras herramientas. Ustedes en el examen usan todo lo que puedan, todo lo que sepan hasta ahora, no necesariamente lo que hayamos visto en la semana, no pueden usar todo lo que ustedes quieran, ¿no? Para resolver ese problema. Si saben más cosas, ¿no? Si saben usarlas bien, pues usen. ¿Sí, chicos? Ya, yo tengo que resolverlo de esta forma, porque bueno, esa es la guía que les he mostrado, ¿no? Algunos chicos de repente no manejan eso y no me van a entender muy bien. Ya, pero bueno, poco a poco vamos a ir aumentando todas esas herramientas. ¿Ya? ¿Ya? Recuerden que el examen ahí vale todo. Listo, chicos, vamos al siguiente problema. Vamos a contestar. Bien, problema 6. ¿Qué tenemos acá? Se ha construido una rampa para el ingreso a un centro comercial. Con un ángulo de inclinación de 16 grados y tiene una altura de 13,3 centímetros. Es una rampa, me parece, para personas que van o manejan en silla de ruedas, ¿no? O que tienen que ir en sillas de ruedas, por algún motivo. Entonces, esta rampa ya tiene un ángulo de inclinación, ¿no? Como ves acá, se ve un triángulo rectángulo, ¿no? Donde el ángulo de inclinación se señala también, con 16 grados. La altura de la rampa está determinada por este segmento, que es 13,3 centímetros. ¿No? Entonces ahí ya nos está dando, digamos, este objeto, el triángulo rectángulo, acá 16 grados, ¿no? Y tiene la rampa que... ¿Qué sucede? Dice defensa civil, dice que este ángulo debe ser 37 grados medio, sin variar la altura. Defensa civil dice que este ángulo debe ser 37 grados, sin variar la altura. ¿En cuánto se debe disminuir aproximadamente el ancho de la base horizontal de la rampa? A ver, desde nuestra perspectiva, la base de la rampa sería lo que está en contacto con el suelo, ¿no? Podemos pensar que es un rectángulo. ¿Ya? Está en el suelo. No lo podemos ver en la perspectiva de estar en el suelo todo esto, lo que planteamos. Esto parece ser el largo, ¿no? Este es el largo, entonces esto debe ser el ancho. Sobre este ancho se está hablando en este enunciado. Dice, ¿en cuánto se debe disminuir aproximadamente el ancho de la base? O sea, al usar este ángulo, este ancho de la base debe estar disminuyendo. ¿Sí? Usar este ángulo, el ancho de la base, esto de acá, ancho, es largo, ancho, debe estar disminuyendo. Ya, eso lo deberíamos corroborar, pero nos pide más que todo ver en cuánto va disminuyendo, ¿no? El ancho es este tramo de aquí, ¿no? Pero eso era en la figura. Luego que cambia este ángulo, el ancho va a ser de hasta aquí, pero seguro va a ser de menor longitud. Ok, entonces ahí es donde debemos analizar. Aquí aparecen esos triángulos que hemos mencionado. Ok, entonces tenemos el ancho a centímetros. Y la forma que vamos a calcular es usando una
una resolución de triángulos rectangulares. Ya, la resolución que vamos a usar es cuando se conoce el cateto opuesto. ¿No te conoces el cateto opuesto? El cateto adyacente vendría a ser A cotangente. Esa es la tercer caso. Bueno, la hipotenusa es A cosecante de teta, pero esto no vamos a usar. Vamos a usar más que todo. Fíjate, el dato es cateto opuesto, bueno, el ángulo agudo también opuesto a esto, con esto. Vamos a hallar A. Entonces, este A vendría a ser, siguiendo los datos aquí, y ya, se le cambia de letra para no confundir. Vamos a llamarle ¿ya? Este de acá, X. Y esto de acá es lo que yo conozco, que es el cateto opuesto, pues esto. Entonces debe ser 13,3 cotangente de este. 3 cotangente. Ahí lo tenemos. Ahora, para hallar cotangente 16, vamos a usar un triángulo rectángulo. Tenemos, de acá va a ser 16 grados, de acá va a ser 24, el 6 se le pone 7K, el 4 se le pone 24K y a la hipotenusa se le pone 25. Lo importante es recordar este tipo de triángulos para que puedan sacar razones trigonométricas. A ver, ¿qué necesito cotangente 16, no? Cotangente 16 sería cateto adyacente, 24K, sobre cateto opuesto. Bueno, ahí el K se cancela, te queda 24. Es justamente lo que nos salió. Y el resto solamente es operar, multiplicas, operas, debe salir esta cantidad. Vamos con el otro ángulo de inclinación, que es 37 medios, ¿no? Con un triángulo rectángulo, que era esta parte de la rampa, que voy a usar. Ahí aparece 37 medios, ¿sí? La altura no cambia, 13,3. Aquí sí, vamos a usar nuevamente este caso de resolución. O sea, el lado acá que representa el ancho de la base, que es B, va a ser pues el cateto opuesto, 13,3 por cotangente del ángulo de 37 metros. Bien, este ángulo, pues no lo hemos visto en detalle, así que vamos a tener que usar una técnica para poder hallar la razón trigonométrica de un ángulo agudo. ¿Ok? Ya, lo que pasa es que el triángulo de 37 grados en el 3 sí se conoce. Ya, ese triángulo de ahí sí se conoce. Con ese triángulo rectángulo sí se podría trabajar. ¿Ya? Hay una forma de encontrar razones trigonométricas de ángulo mitad siempre y cuando este sea agudo. Entonces, lo primero que tenemos que usar es la longitud de los catetos. En este caso sería 3K aquí, 4K acá, 5K. Nos enfocamos en el cateto adyacente de 37 porque es el ángulo agudo que quiero sacar. ¿Ya? Entonces, 37 acá, lo que hago es prolongar el cateto adyacente una longitud igual a la hipotenusa, más o menos esto. ¿Ya? Eso debe medir 5K. Y luego, desde los puntos extremos, bueno, de este triángulo, de este vértice al punto extremo de la prolongación, lo uno, y ahí estaría construyendo un triángulo de tipo 2. ¿Lo ven? Esto mide 5K, esto también mide 5K, es isósceles. Y isósceles significa pues que los ángulos agudos son lo mismo. Los ángulos son iguales y además la suma de esos dos te debe dar 37. Entonces, ángulos iguales cuya suma te da 37 es 37 medios. Y si este ángulo agudo es 37 medios, entonces lo que has construido es el triángulo de ángulo agudo 37 medios. Un triángulo rectángulo de 37 medios. Considerando que este de acá es 4K y 5K y 9K, ya puedes calcular la razón que necesitabas, que era cotangente de 37 medios. Todo sería cateto adyacente, 9K, sobre cateto opuesto, 8K.
Recuperamos en el 3, pero sale. Ya. ¿Ven? Hacia acá es 3, luego se multiplica. Ya. Lo último que tenemos que hacer es hacer la diferencia, ¿no? Inicialmente, la rampa pues tenía un ancho, la base de la rampa tenía un ancho de 45,6 centímetros. Luego de modificar el ángulo de inclinación, tiene 39,9. Entonces, ¿en cuánto ha disminuido el ancho de la rampa? Hay que hacer la diferencia, ¿no? Como la diferencia, y la diferencia tenemos que ha disminuido 5,7. Listo. Ahí tenemos entonces. Ya, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Bautista, tangente y cotangente, ¿no? Intención, ¿no? A veces pensamos que calculamos tangente, ¿no? Tangente sí saldría un tercio, cotangente, ¿no? Hay que tratar de estos detalles. Listo, preguntas. Bien, vamos al problema 7. A ver, ¿qué dice acá? Dice que Carlos sube desde el punto A. Carlos está acá. Está subiendo una loma, ¿no? Esta loma es medio extraña, porque la superficie de la loma es rectilínea, que está inclinada a 30 grados respecto a la horizontal. Y hay un ángulo de distribución de la loma, 30 grados. Tal como se muestra en la figura. Desde el punto A se observa con un ángulo de elevación de 25 grados al punto. En este punto A se observa el punto C, una antena, con un ángulo de elevación de 45 grados. Ahí está implícito la horizontal que te dice que siempre vas a tener que trazar cuando se mencionen ángulos de elevación o de depresión. Desde el punto A trazas una horizontal. Ya que sería esto. O bueno, el método entonces aparece un ángulo de elevación porque la línea de rosado es pues la visual, ¿no? Esta es la visual, esta es la horizontal. Entonces ahí se forma un ángulo de 45. ¿Qué más? Se dice, luego de caminar 4 raíz de 3 metros sobre la loma en dirección a la antena, se ubican en el punto B. El carro que está en el punto A avanzó 4 raíz de 3 metros, precisamente esta longitud, y ahora está en el punto B. Y ahora del punto B se observa nuevamente el punto C, entonces con un ángulo de elevación de 60 grados. Nuevamente voy a generar un ángulo de elevación desde el punto B, entonces tengo que trazar una horizontal de ese punto. ¿Okay? Tengo que trazar una horizontal. ¿Ya? Y bueno, desde ese punto observa punto C con un ángulo de elevación de ese punto. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden calcular la altura del punto C respecto a la base de la antena. Vamos a suponer que es este punto. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es trazar el punto C una especie de... Entonces vamos a trazar una línea vertical, ¿okay? Una línea vertical, para poder así medir la altura de este punto C respecto a la base de la antena. Ya notarás que, como esta es una vertical que acabo de construir, debe intersectar a estos segmentos horizontales, celeste, la línea horizontal es celeste y la de azul, forma perpendicular, ¿ok? Porque esta línea azul y azul
Línea azul y de celeste son horizontales. Y la de naranja es una vertical. Entonces ahí se forman triángulos. Fíjate, triángulo de 30 y 60 grados. Y por aquí también hay otro triángulo de 30 y 60 grados. Esto es muy conveniente. ¿Okay? Entonces, bajo esa figura vamos a calcular la altura del punto C respecto a la base 1. Eso es lo que nos. Bien, veamos acá en la solución. Acá solo se dibuja la parte geométrica. Ya la antena no vamos a dibujarla. Esta parte de acá del triángulo que aparece aquí es este celeste. ¿Okay? Un ángulo recto que pone de ello. El punto A, pues ya sabemos que va a dar esta visual, ¿no? Formando un ángulo de 45 grados, ¿no? Ya, pero si acá es 45 grados y este 30, acá debe ser 15, ¿no? 15 más 30, 45 grados. ¿Qué más? Ahora Carlos avanza del punto A al punto B, con todo 4 radios de 3 metros y observa otra vez el punto C de la antena, formando un ángulo de elevación de 60 grados. También lo hemos dibujado aquí, bueno, acá aparece. Ya, nosotros vamos a calcular, a ver, esta parte. Esto es lo que vamos a hacer. Es lo que nos pide. A ver, ¿qué es lo que sabemos? Estas dos líneas, esta y esta de acá, son paralelas, ¿no? Porque hay 90 y 90. Y ya le da la propiedad de que son paralelas. Pero esas líneas cortan a esta otra línea, que es la hipotenusa del triángulo más grande, ¿no? Corta a esta otra línea con un ángulo de 30, ¿no? O sea, el ángulo entre esta línea y esta, 30. Entonces, el ángulo que debe haber aquí, esta línea, y esta horizontal, es de 30, ¿no? 30. Ahora, pero todo esto es acá 60 grados. Entonces, esto es 60 y esto es 30, quiere decir que este pedacito de la línea es 30. ¿No? ¿Ok? Tenemos 30. Ahora, sabemos que acá hay 30 grados. Fíjate. Esto de aquí es un triángulo, ¿no? ABC. Un triángulo donde tengo un ángulo agudo aquí. Y este 30 grados es, ¿o por qué 30? ¿A cuál te refieres? ¿Al de acá o al de acá? ¿Este de aquí, que dice 1 o este de acá? ¿Al de abajo? Pues de abajo es porque estas son paralelas. Ya, ¿no ves que hay una línea ahí? De A hasta, no sé cómo llamarlo. Hay una línea hasta acá que es la hipotenusa. Acá hay dos paralelas. Acá abajo dice 30. ¿No? Estas son paralelas, ¿no? Acá es 30, acá también es 30. ¿Cierto? ¿Lo ves? Paralelas, cortadas por una secante. ¿Ok? Ese es el punto. Por eso es 30 acá. Ya, luego, ya el resto es completar nomás, ¿no? 30, 30. Ya. Ahora, una vez que tienes este ángulo agudo, pues ya, fijas en el triángulo ABC. Este ángulo 30 grados, este de aquí, es ángulo exterior a este triángulo. Es un ángulo exterior a este triángulo. Debe ser la suma de los dos interiores, o sea, de este ángulo y de este. O sea, 15 más qué ángulo me da 30. 15 más qué ángulo me da 30. Entonces debe ser 15 grados, ¿cierto? 15 más 15 me da 30. ¿Qué significa? Que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Y ese triángulo es isósceles significa que estos lados deben ser iguales. O sea, BC debe medir lo mismo que AB. BC mide lo mismo que AB, o sea, mide 4,3 metros. Y acá es donde vamos a usar la relación, ¿okay?, del triángulo de 36. A ver, con esas relaciones, acá 60, tenemos el 2K,
A 30 se le pone la mitad de la hipotenusa, o sea acá, y a 60 acá arriba. Se la configura. Y es el triángulo de 30 a 60 grados, ¿no? Se supone que acá debe ser 30. Entonces a 30 se opone la mitad de la hipotenusa. La hipotenusa es esta, en este triángulo. Esta es la hipotenusa, a 30 se pone la mitad, o sea, 2 raíz de 3. Ahora, nota que acá hay otro triángulo de 30 y 60, ¿no? Sí, en esta parte. El triángulo de 30 y 60 aquí también. 60-90 acá 60. ¿Qué significa? Que a 60 se le pone k raíz de 3. Esto de acá es k raíz de 3. Y esto es k raíz de 3, el k es 2. Pero a 30 se le pone k, pues, ¿no? A 30 se le pone k. A 30 se le pone k. Pues. Entonces, este tramo de aquí mediría 2. ¿Ok? Y bueno, también sabemos que de este triángulo, fíjate, de este triángulo, de 30 y 60, ¿ok? Si ya tenemos al K, como el lado que se le pone a 30, es el K. Y ya tenemos el lado que se le pone a 60, ¿no? Que es todo este tramo. ¿Ok? El lado que se pone a 60 es K raíz de 3, o sea, si este es 2 raíz de 3, que es el K, entonces el lado que se pone a 60 es esto por raíz de 3. 2 raíz de 3 por raíz de 3. Eso me da 6, ¿no? Sería 6 metros. Ya, con eso ya podríamos hallar X, ¿no? 6 menos 2 sería 4, y 4 sería la parte que determina la altura del punto C respecto a la base de la. Bueno, también podríamos intentar hallarlo con los casos, ¿ya? Los casos de la resolución. Por ejemplo, en el caso de conocen cateto adyacente y ángulo agudo, sería A tangente. Y eso es lo que se ha usado aquí también, ¿no? En este triángulo grande, bueno, esto mide 6 metros y ya andamos por el lado, este de aquí tal vez podría ser poco complicado. TF también se calcula como 2 raíz de 3 tangente de 3. Vamos a ir. Esto es justamente lo que está hecho. Calculado con este caso. Tangente 30 es 1 sobre raíz de 3. Y se cancela la raíz de 3. Siendo 2. Y listo, chicos. Ahí tenemos el problema 7. Bien, vamos a ir al siguiente problema. Ahí dice, en la figura se representa un buque carguero cruzando un puente levadizo. En el instante que las dos hojas idénticas, un puente levadizo se eleva, ¿no? Cuando caen las hojas, por acá, se cierra la abertura que tiene acá, por donde pasa el barco, y se forma un puente, ¿no? Donde pueden transitar por el vehículo o personas, ¿no? ¿Okay? Ahora son hojas idénticas, o sea, deben medir, o deben tener el mismo largo. Ahora, la distancia entre A y B dice que es 50 metros, ¿no? Vamos a la solución. La distancia entre A y B son 50 metros. Ahora, cuando las hojas caen, deben caer justo en el punto O. ¿No? Este ve unas líneas como que pintadas en un arco de circunferencia. Ok, está en el punto O, eso significa que el punto O es punto medio entre A y B. O sea, de A a O mide 25 metros.
mide OAB también 25 metros. O sea, el largo de cada hoja mide 25 metros. Y acá es donde nosotros podríamos usar el hecho de que este ángulo sea 53 grados. Trazamos una pequeña altura, ¿no?, que está perpendicular al nivel del mar. Este nivel, ahí parece que hay infinidad, el nivel del mar. O bueno, sobre esta línea punteada también puede ser. Y como un triángulo rectángulo. Y ahí hay que recordar la configuración del triángulo triangular. Voy a dibujar de forma que parezca, o bueno, la forma está bien. A ver, este cateto de acá es como 4, es como A, es 5K, ¿cierto? Este lado corresponde a 5K. Ya, quiere decir que K es 5. K es 5, entonces el lado que se lo pone a 53, que es 4K, sería 20. 20 metros mediría este lado. Ahora, tenemos parte de la medida de la altura del barco, entonces esta es la que se ve, ¿no? Tenemos que medirlo desde la parte que se encuentra sumergida también. Entonces el punto C, que es el punto más bajo del buque, está sumergido 3 metros, o sea, está por debajo del nivel del mar. Entonces, ese tramo C tiene una longitud de 3 metros. Entonces, simplemente habría que medir estas longitudes, 23, tendríamos ya la altura. Y listo, chicos, ya tenemos el problema 8. Bien, vamos a ver. ¿Me pregunta? ¿Una duda? Podemos tirar en este problema. Bueno, un faro tiene un sensor controlado por un programa de inteligencia artificial, el cual observa dos barcos anclados en los puntos ahí, con ángulos de presión 60 grados y terreno. En este punto, entonces, está observando los barcos. ¿Ya? En ese punto, podemos asumir que está siendo tomado en esta parte más alta del faro, y es el punto D. ¿Ya? Y de ese punto tenemos que trazar, pues, la horizontal. Siempre se traza una horizontal desde el punto donde se va a realizar las observaciones. ¿Ya? Y se generan, bueno, estas deben ser las visuales, DA y DB son las visuales que van a generar ángulos de depresión de 60 grados y 70 radianes respectivamente. A ver, esto respectivamente, 60 grados corresponde a cuando se observa el punto A y 70 radianes cuando se observa el punto B. Bueno, 70 radianes. Ahora, si el faro está construido a 10 metros sobre el nivel, no, si el faro está construido a 10 metros sobre el nivel del mar. Acá hay algo que hay que comentar. El faro alcanza su base. Esa base está a 10 metros del nivel del mar. ¿Okay? El tramo está a 10 metros. 10 metros de nivel. Y la altura de ese faro es 60 metros. La parte más alta, ¿no? Hasta su base. ¿Okay? Eso quiere decir que el punto más alto de la torre, con respecto al nivel del mar, estaría a 70 metros. ¿Ok? O sea, el tramo DC de nivel 70 metros. Ya ese tramo DC es básicamente, debe estar más o menos hasta aquí, ¿no? Donde ya este punto debe estar intersectándose con el nivel del mar. ¿Ok?
Ok, entonces si sumas esas dos longitudes tienes un tramo DC. Ya, esto mide 70 metros. Entonces, acá estas líneas, la punteada de rojo y CB son paralelas, entonces se puede trasladar el ángulo por ángulos alternos internos. ¿Ok? Y bueno, acá ya se usa la correspondencia. Cuando tienes un triángulo de 30-60, significa que esto es como un K-Reimetri. Entonces se le pone K. Pero acá tenemos que K, este K no sería 70 sobre 23. Justamente a 30 se le pone K. Esta longitud de CA mide 30 sobre 23. Luego podríamos, bueno, vamos a llamar AB, que es lo que tienen allá, distancia entre los barcos, X metros, que es para hallar esta distancia. Podríamos dar una razón trigonométrica. La razón trigonométrica sería una resolución, también puede ser, que es correspondiente al tramo CB. ¿Sí? El tramo CB sería 70 cotas Z por la resolución, en el caso 3 de la resolución del triángulo. Ok, entonces vamos a hacer eso. A ver, tenemos θ acá, conocemos como dato, tenemos el pareto opuesto, y que θ debe ser A cota G. Ok, entonces A cota G. Es el caso 3 de la resolución, entonces todo ese tramo CB es 70 cota G por la resolución. Entonces la suma de estas dos longitudes debe darnos esto, y de ahí simplemente despejamos. En el despeje saldría ya la respuesta. Listo, chicos, tenemos el problema 9. Vamos a ir al último problema ya para terminar. Tenemos un tiempo muy Dime, Bautista. ¿Cuál? De la 8 su clave, ¿cuál era? El problema 8 era 23, ¿ah? 23 metros. Y la 8 era 23. De las 5, si no me acuerdo. Ya vamos a hacer la 10, hasta la página política. Ya, el problema 10, tenemos al señor Vidal, dice que tiene un terreno triangular. ¿Ya? Como se muestra en la figura, en donde este terreno, su área está determinado por esta extensión. ¿Sí? Su área está determinada por esta extensión. El alfa es la medida del menor ángulo agudo. Ya, cuando tú tienes un triángulo rectángulo, hay dos ángulos agudos. ¿Ya? Tienes el ángulo agudo alfa y beta. Pero ya te dicen que alfa es el menor ángulo. ¿Ya? El menor ángulo. Ok, entonces, a ver, sabes que alfa es menor que beta, pero la suma de esos dos es 90 grados, ¿no? Porque son ángulos complementarios, ¿no? Estás sumando 90 grados en el triángulo. Entonces, lo que puedes hacer es esto, mira. ¿Qué pasaría si tú sumas alfa a ambos lados? Si sumas alfa a alfa, la beta también le sumas alfa. Alfa más alfa sería 2 alfa, y alfa más beta es 90. Y el 2 que multiplica alfa, divide al 9. Tendrías que alfa es menor que 45. Ya, entonces tienes un control sobre alfa. Sabes que alfa es un ángulo agudo, mayor que, no, mayor que 0, y menor que 45 grados. ¿Ok? Ya, ahora vamos a la expresión. La idea es controlar esta expresión porque básicamente me dicen que esta expresión
varía porque el alfa no es un valor fijo, alfa está variando en tercero con 5 grados. Entonces, en la variación de esta expresión, ¿cuál sería la menor cantidad entera, ¿no?, de hectáreas, menor cantidad entera que podría tomar? Recuerda que esto representa hectáreas del terreno del señor Villa. ¿Okay? Vamos a la expresión. Ya, ahí está, expresión E, que representa las hectáreas. Está ahí tal como está en la figura. De esta parte solo se usa corrazones. Coseno de este ángulo es igual a su corrazón, seno de este ángulo complementario. Recuerda que alfa es aguda, así que este es otro ángulo. Complementario a este de acá sería alfa. No se hizo nada más. Y ahora se va a trabajar con la restricción de alfa. Se va a trabajar con este tipo. Alfa varía entre 0 y 45 grados. Ok, ahí está. Alfa varía entre 0 y 45 grados. Pi cuartos es el equivalente en radianes de 45. Ahora, para obtener esta relación vamos a usar una CT. ¿Ya? Acá tenemos una circunferencia trigonométrica. Ya no se van a asustar, es una circunferencia de radio 1 nada más. Esto no es para terminar esa. Y acá vamos a formar un ángulo, ¿ya?, de 45 grados, ya que sea este. ¿Ok? Este radio de acá que sea 1. Porque alfa más alfa es menor que alfa más beta. Es por esto. Alfa es menor que beta. Si tú sumas una misma cantidad a ambos lados, la altura no va a cambiar. ¿Ok? Recuerda que alfa es la medida del nivel ángulo agudo. En los agudos, alfa es menor que beta. ¿Ok? Acá se va a construir un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y ya, acá tenemos. Este segmento vertical de azul, ¿ok?, es un segmento del triángulo notable de 45 grados. Esto es, bueno, si usamos la resolución sería seno de 45, ¿no? 1 por seno de 45. Esa sería la medida de ese segmento, ¿no? Sería hipotenusa por el seno del ángulo. Ya, ahora vamos a construir un ángulo menor a 45. Que parte desde el centro de la circunferencia. Como este de acá, puede ser cualquiera, pero la cosa es que tiene que ser menor que 45 grados. Ya, esto lo vamos a llamar alfa, porque alfa es menor que 45 grados. Ok, entonces ya, este ángulo de acá mide 45 grados. Este ángulo de acá, perdón, este ángulo de acá mide alfa. Ya, y ahora voy a trazar este segmento perpendicular. Acá se ha construido un triángulo rectángulo, ¿ven? Donde esto se radia, pero como es una circunferencia de radio 1, se debe medir una unidad. Nuevamente aplico resolución, ¿no? Mediante una figura algo así. Por la resolución, este es 1 por 0,9. Este de acá mide 1 por 0,9, nada más. Ya, entonces, entre estos segmentos verticales de verde y de azul, ¿quién es más grande? Seno 45, ¿cierto? Seno 45 es más grande, o sea, seno 45 es mayor que seno de alfa. Seno de 45 es mayor que seno de alfa, y además alfa es agudo. Pero seno 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces seno de alfa está entre 0 y raíz de 2. Luego, bueno, solo quedaría multiplicar por 7 raíz de 2 a cada uno de los miembros, o sea, a este y a este, dividir entre 2 también, sumarle 2,25 y ya tendría, pues, bueno, por 7 raíz de 2, está multiplicándose por 7 raíz de 2 a todo esto, sería esto de aquí, y luego sumándole 2,25 a cada uno. ¿Ya? Una vez que formas esto de acá ya tendrías esta expresión E. Y ya tendrías la variación de la expresión, o sea, de esto.
¿Cuál sería la mínima cantidad entera de esta expresión que representa las hectáreas de individual? El mínimo entero, cuando hay varios enteros, cuál es el menor, sería 3. El mínimo entero, con la mínima cantidad entera de hectáreas individual sería 3 hectáreas, ¿no? Y listo, ya tenemos el problema 10. Bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta, vamos a quedarnos aquí. Ok, la siguiente semana vamos a ver. Profesor Alejandro. ¿Alejandro? Profesor Alejandro. Carlos. Profesor, disculpe, hace 4 minutos que ya terminó su clase y hay un docente que está esperando recuperación a las 2 de la tarde. Ah, ok, ya me retiro. Estamos aquí entonces, muchachos, nos vemos, cuídense mucho. Ya recuerden, en el multichat están las claves, ya ahí pueden preguntar lo que falta, ya pregunten en el multichat.